Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las series turcas y sobre todo, por nuestras estrellas favoritas, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, nunca se apaga. QU Copyright Emoción superíndice 3N tenerlos a QU conmigo hoy. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que los tiene a todos al borde de sus asientos, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y alimentando nuestras esperanzas, la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem. Lo su copyright es el salseo que todos amamos y que nos mantiene enganchados. Pero hoy, no vamos a hablar solo de rumores y chismes, sino que vamos a analizar a fondo la situación superíndice 3N, las pistas, las más menos ales y lo mood ese importante, ese mensaje explosivo que según muchos, lo cambia todo. Pero antes de que empecemos, du copyright déjenme recordarles que su apoyo es el combustible que impulsa este canal. Si disfrutan de este contenido, si son tan fans de Hande y Kerem como yo, si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano. Todos sabemos que la historia de amor entre Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla en Senu con diéresis al cap, fue como un cuento de hadas. Su química era innegable, su conexión superíndice 3N palpable, y nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como muchos cuentos de hadas, este también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. La separación superíndice 3N fue, como comprender UN, un duro golpe para todos los fans que los adoru vamos juntos. Las redes sociales se inundaron de tristeza, teorías conspirativas y por supuesto, la esperanza latente de una reconciliación superíndice 3N. Desde entonces hemos estado analizando cada publicación superíndice 3N, cada entrevista, cada movimiento de Hande y Kerem en busca de más menos ales, de pistas que nos indiquen que la llama sigue viva. Hemos interpretado silencios, analizado sonrisas y, seamos honestos, hasta hemos buscado mensajes ocultos en sus outfits. Somos unos verdaderos detectives del amor. Y no solo eso, hemos revisado las interacciones con otros miembros del cast de Senu con diéresis al cap, buscando alguna pista que delate la continuidad del contacto entre Hande y Kerem, aun cuando sus vidas profesionales los han llevado por caminos distintos. Hemos incluso investigado los lugares que frecuentan, con la esperanza de encontrar alguna coincidencia que nos haga creer en el destino. La obsesión superíndice 3N es real, mis corazones. Y es que, CU superíndice 3 mono hacerlo. Su conexión superíndice 3N era tan fuerte, tan evidente, que es difícil creer que todo se haya desvanecido por completo. Hemos visto relaciones que parecían imposibles resurgir de las cenizas, y la esperanza es lo último que se pierde. Además, la química entre Hande y Kerem no era solo física, era algo muy profundo, una complicidad que traspasaba la pantalla. Esa complicidad era palpable en cada mirada, en cada gesto, en cada improvisación superíndice 3N durante las grabaciones. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, tanto dentro como fuera del set. Esa es la razón superíndice 3N por la que nos costó superíndice 3 tanto aceptar su separación superíndice 3N, porque sentuamos que no solo se perdua una pareja, sino una magia especial que nos ha cautivado a todos. Ahora hablemos del famoso mensaje explosivo que ha revolucionado las redes sociales. No voy a dar nombres ni a entrar en detalles específicos sobre su origen, ya que la información superíndice 3N es aún un poco confusa y no quiero contribuir a la desinformación superíndice 3N. Pero en esencia, este mensaje sugiere que la separación superíndice 3N entre Hande y Kerem no fue tan definitiva como pensábamos, que quedaron cosas pendientes, que hay sentimientos no resueltos. Es una bomba de tiempo que ha estallado en el corazón superíndice 3N de la fanaticada, despertando ilusiones y reviviendo la esperanza de verlos juntos nuevamente. Este mensaje ha sido compartido y analizado hasta la saciedad en foros, grupos de fans y redes sociales, generando un debate apasionado sobre la veracidad de la información superíndice 3N y la posibilidad real de un reencuentro. Este mensaje, supuestamente proveniente de una fuente cercana a la pareja, habla de una conversación superíndice 3N privada entre Hande y Kerem, una conversación superíndice 3N en la que se habrían sincerado sobre sus verdaderos sentimientos. Según esta fuente, la ruptura fue impulsada por presiones externas, por agendas profesionales y por la dificultad de mantener una relación superíndice 3N tan expuesta al ojo público. La fama, mis corazones, es un arma de doble filo.
Por un lado, te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños. Pero por otro lado, te roba la privacidad y te somete al escrutinio constante del público. Y en el caso de Hande y Kerem, esa presión superíndice 3N mediútica fue especialmente intensa, llegando a afectar su relación superíndice 3N de manera significativa. Pero lo muy interesante del mensaje es que insinúa que a pesar de la separación superíndice 3N, Hande y Kerem siguen sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. Que la chispa no se ha apagado y que, de hecho, podría estar avivándose. El mensaje incluso menciona la frase imposible sin ti, que ha dado título a este vídeo, sugiriendo que uno de los dos, presumiblemente Kerem, le habrá expresado a Hande que no puede imaginar su vida sin ella. Imaginen la escena, mis corazones. Kerem con los ojos llenos de amor confesando a Hande que su vida no tiene sentido sin ella. Es material de novela turca. Por supuesto, hay que ser cautelosos. Como dije antes, esta información superíndice 3N no es confirmada y podrá ser simplemente un rumor infundado. Podrá ser una simple invención superíndice 3N de algún fan iluso o una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Senu con diéresis al cap. Pero, ¿no es divertido o más menos un poco? ¿No es emocionante imaginar la posibilidad de un reencuentro? Y además de ese, este mensaje encaja perfectamente con muchas de las teorías que hemos estado manejando en el canal. Hemos analizado cada palabra, cada gesto, cada mirada de Hande y Kerem, buscando alguna pista que confirme nuestras sospechas. Y la verdad es que hemos encontrado muchas coincidencias que nos hacen creer que la historia de amor a UN no ha terminado. Recordemos por ejemplo la reciente entrevista de Hande en la que, aunque fue muy discreta, se le vio con un brillo especial en los ojos al hablar de sus relaciones pasadas. Un brillo que no hemos visto en otras entrevistas, un brillo que solo aparece cuando se habla de un amor verdadero. Y recordemos también copyright en los comentarios de Kerem sobre la importancia del amor y la conexión superíndice 3N en su vida. Todo esto suma. Kerem siempre ha sido un romántico empedernido, un defensor del amor verdadero y de las relaciones profundas. Y sus comentarios sobre la importancia de la conexión superíndice 3N en una relación superíndice 3N nos hacen pensar que AUN guarda la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir su vida. Además de ese hay que tener en cuenta el factor, Senu con diéresis al cap. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global y catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional. El impacto que tuvo en sus vidas fue enorme, y es inevitable que la serie siga siendo un vínculo importante entre ellos. Quizás en el futuro vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, y eso podrá ser la chispa que encienda nuevamente la llama del amor. Imaginen, mis corazones, una segunda temporada de Senu con diéresis al cap, con Hande y Kerem retomando sus papeles. Será un bombazo mundial, un evento que paralizará a las redes sociales y hará las delicias de todos los fans. Pero volviendo al mensaje explosivo, la clave estuvo en interpretarlo correctamente. No debemos dejarnos llevar por el entusiasmo y dar por hecho que el reencuentro es inminente. Debemos ser realistas y entender que la vida de Hande y Kerem es compleja y que hay muchos factores en juego. Sus agendas profesionales están llenas de compromisos, tienen proyectos en diferentes partes del mundo y sus vidas personales están en constante evolución superíndice 3N. No es fácil mantener una relación superíndice 3N a distancia y con la presión superíndice 3N constante de los medios de comunicación superíndice 3N. Sin embargo, tampoco debemos descartar la posibilidad por completo. Como dice el refrán N, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Hande y Kerem, el fuego fue intenso y la conexión superíndice 3N muy profunda. Si ambos estuvieran dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a luchar por su amor, no veo por qué copyright no podrán darse una segunda oportunidad. El perdu superíndice 3N es fundamental en cualquier relación superíndice 3N, mis corazones. Todos cometemos errores, todos tropezamos en el camino. Lo importante es aprender de esas experiencias y estar dispuesto a dar una segunda oportunidad. En última instancia, la decisión superíndice 3N estuvo en sus manos. Nosotros como fans solo podemos observar, apoyar y por supuesto, más menos ar. Pero independientemente de lo que pase, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Al fin y al cabo son ellos los que tienen que vivir con las consecuencias de sus actos. No podemos presionarles ni juzgarles ni imponer nuestras propias fantasías.
Debemos dejarles espacio para que tomen sus propias decisiones y para que vivan sus vidas como mejor les parezca. Lo que podemos hacer es seguir enviándoles energía positiva y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ya sea juntos o separados, Ande y Kerem son dos personas maravillosas que merecen ser felices. Y su felicidad es lo que nos importa a nosotros, sus fans. Queremos verlos triunfar en sus carreras, queremos verlos realizados en sus vidas personales y queremos verlos rodeados de amor y de alegría. Así que, mis corazones turcos, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y esperanza. Hemos analizado el famoso mensaje explosivo, hemos repasado las pistas y las más menosales que nos indican que podría haber una posibilidad de reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem. Hemos recordado su historia de amor y la conexión superíndice 3n especial que los une. Hemos considerado los factores que podrían estar influyendo en su relación superíndice 3n y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la comprensión superíndice 3n en estos casos. Pero sobre todo, hemos reafirmado nuestro apoyo a ambos y nuestro deseo de que sean felices, ya sea juntos o separados. La vida es impredecible y el futuro es lleno de posibilidades. Q copyright sabe, Kizu ese Alguenedúa nos sorprendan con una gran noticia. Kizu ese Alguenedúa los veamos caminar juntos de la mano, confirmando que su amor ha superado todas las barreras y que dispuestos a luchar por su felicidad. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por compartir su pasión superíndice 3n por Ande y Kerem y por hacer de este canal un lugar tan especial. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el mejor regalo que me pueden dar. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes y a seguir compartiendo mi amor por las series turcas y por sus estrellas favoritas. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué copyright piensan del mensaje explosivo? ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse? ¿Es su momento favorito de la pareja? Quiero saberlo todo. Quiero leer sus teorías, quiero conocer sus opiniones y quiero compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por esta pareja que nos ha robado el corazón superíndice 3n a todos. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción superíndice 3n. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos fans de Ande y Kerem y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis corazones turcos. Y recuerden, el amor es en el aire. Y aunque el camino del amor a veces sea difícil y lleno de obstáculos, siempre vale la pena luchar por aquello que nos hace felices. Hasta la superíndice 3 Sima.